Hola, vamos a hablar de cómo valorar una prótesis por ecocardiografía. Por supuesto que cuando uno piensa cuál es la mejor prótesis para mi paciente, intenta buscar la ideal, la perfecta, y eso está claro que a pesar de la cantidad de diseños de prótesis que hay y que han surgido a través de los años, no existe. Hay distintos tipos de prótesis, como todos sabemos, pueden ser mecánicas o biológicas. Las primeras muy en desuso se encuentran prótesis jaula-bola, casi no se puede encontrar en la actualidad. También están las prótesis monodisco y bidisco. Y dentro de las biológicas tenemos las heteroinjerto con soporte, las sin soporte, las bioprótesis percutáneas y los homoinjertos. En este gráfico se puede observar que la incidencia de mortalidad no difiere entre los pacientes con bioprótesis y con prótesis mecánicas, pero que sí los pacientes con prótesis mecánicas tienen mayor incidencia de sangrado y que la falla estructural primaria es más frecuente en las prótesis biológicas con respecto a las prótesis mecánicas. Por supuesto que hay diferencias en la evaluación de válvulas nativas y protésicas, y eso es porque las prótesis tienen mayor velocidad anterograda que la válvula nativa. El grado de regurgitación protésica normal es mayor que el monto de reflujo trivial observado en las válvulas nativas, y la presencia de sombras acústicas, reverberaciones y artificios hacen más difícil la evaluación de una disfunción protésica, lo que hace más importante la utilización del ecotransesofágico en ese contexto. Este gráfico simplemente es para representar la dificultad que representa la evaluación de una prótesis mecánica en posición mitral por transtorácico debido al artificio que éste produce y la imposibilidad de evaluar con corrección ciertas estructuras. De allí la importancia del transesofágico para valorar sobre todo las prótesis mecánicas en posición mitral, porque la sombra acústica queda en otra condición con respecto al transtorácico. ¿Cuáles son parámetros esenciales en la evaluación de la función protésica? Por supuesto que en primer lugar la información clínica. Es fundamental saber la fecha de implante, el tipo y tamaño de prótesis, parámetros antropométricos, la presión arterial y frecuencia cardíaca, así como poder observar con claridad el movimiento de los oclusores o las valvas, si hay calcificación o no, ver la integridad del anillo de estructura y movimiento, evaluar con el Doppler el contorno de la velocidad del jet, de la velocidad máxima, gradientes, BTI del jet, el coeficiente de Doppler dimensional, el tiempo de impresión de las válvulas mitral y tricuspidia, el área del orificio regurgitante efectivo y la presencia de localización y severidad de reflujo en caso de este existir. Además debemos valorar función y tamaño de ambos ventrículos y aurículas, si hay o no afecciones valvulares concomitantes, y estimar la presión de la arteria pulmonar. ¿Cuáles son los parámetros Doppler para la evaluación de función de prótesis aórticas? Bueno, son signos sugestivos de la estenosis significativa, una velocidad de pico de más de 4 metros por segundo, gradiente medio de más de 35 milímetros de mercurio, un índice de velocidad Doppler menor a 0,25, una área efectiva de menor a 0,8 centímetros cuadrados, un jet redondeado y simétrico y un tiempo de aceleración mayor a 100. Por otro lado, son signos sugestivos de estenosis significativa estos parámetros que figuran en la tabla con respecto a las prótesis mitrales. Son signos ecocardiográficos de función protésica, la presencia de velocidad anterior aumentada a través de la prótesis, el área valvular disminuida, el reflujo significativo por Doppler color, el aumento de la intensidad de la señal de reflujo por Doppler continuo, la progresiva dilatación de la cavidad receptora, la presencia de hipertrofia ventricular izquierda persistente y la hipertensión pulmonar recurrente. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de disfunción protésica? Estos pueden ser la falla estructural primaria, ya sea la degeneración fibrocálcica de tejido en las biológicas, la estenosis o insuficiencia, y la falla estructural de los discos en caso de las mecánicas. Además, mecanismo de función protésica, la presencia de trombosis oppanus, la insuficiencia o leak periprotésico, la endocaritis infecciosa y el mismatch prótesis paciente. Entonces, el primer mecanismo que mencionamos, la falla estructural primaria, degeneración fibrocálcica del tejido en las biológicas con estenosis e insuficiencia, y la fractura de los discos en el caso de las mecánicas. La falta de terminología estandarizada para la definición de una degeneración protésica realmente es un desafío para comparar la durabilidad de distintos tipos de prótesis, y en este trabajo intento estandarizar o darle una clasificación a la degeneración estructural anular, siendo de un estadio 0 cuando no tienen cambios desde del postimplante inmediato hasta un estadio 3 con severa estenosis o regurgitación. Este es un ejemplo de un paciente con una prótesis biológica en posición aórtica con generación. Fíjense que tiene más de casi 4 metros por segundo de velocidad. Y si hablamos de falla estructural con ruptura de los discos, este es un dramático caso que siempre mostramos, en el cual una paciente llegó en la madrugada en edema huevo pulmón sin tener mayor datos clínicos de eso. Se hizo un ecocardiograma transesofágico, sabía que tenía una cirugía valvular, pero nada más. En este caso se usó una prótesis mecánica en posición mitral sin poder observar las características de discos con una insuficiencia libre, masiva,
con gradientes aumentados, por supuesto, por el hiperflujo. Y luego se encontró en un ecodoppler vascular uno de los discos basculando en una arteria periférica, con lo cual el disco migró y, por supuesto, el resultado de la situación del paciente fue ominoso. El segundo mecanismo de función protésica es la presencia de trombosis o panus. Es tan importante esto que siempre aparece en todos lados, como apareció en las guías recientemente publicadas en cuanto al manejo de enfermedades valvulares, publicada ahora en la Sociedad Europea. Y el eco es tan importante que es el primer escalón para evaluar a aquellos pacientes con sospecha de trombosis. La trombosis protésica es una complicación poco frecuente pero grave, sea en el menos de 1% con pacientes con adecuada anticoagulación, es más frecuente por tricuspidia, luego mitral y aórtica, puede ser obstructiva o no, puede cursar con estenosis o insuficiencia, y además se caracteriza por engrosamiento de las válvulas, menor movilidad, la presencia de la masa y aumento de los gradientes. Los trombos en general son más frecuentes en posición mitral, son más grandes con respecto al panus, son hipocogénicos y se relacionan en embolias, mientras que el panus es más frecuente en posición aórtica, es más insidioso, más de presión más tardía, de menor tamaño, mayor ecogenicidad y nos asocia a embolia. Las características clínicas que tenemos que evaluar con respecto a la trombosis son la duración de los síntomas, si es menos insidioso, más precoz, más rápido, hace pensar en trombo, el estatus de anticoagulación, como mencioné recién, y la presencia o no de factores de riesgo tromboembólico, entre ellos la posición mitral con mayor frecuencia, la presencia de disfunción ventricular, fibrilación auricular, la presencia de diseños valvulares antiguos, estado de hipercoagulabilidad, embarazo y posoperatorio precoz. ¿Cuáles son los signos ecocardiográficos de trombosis obstructiva protésica o PANUS? Bien, movilidad de discos o valvas reducida, presencia de masas adheridas a la prótesis, flujo transprotésico anormal, regurgitación protésica central, gradiente transprotésico elevado, área efectiva reducida, y en prótesis mecánica es más frecuente el panus en posición aórtica y el trombo en posición mitral. Cuando hablamos de la clasificación de obstrucción de la válvula protésica aórtica, estos podemos decir que los signos que hacen pasar una obstrucción significativa son un tiempo de aceleración mayor a 100, una estructura y movilidad valvular anormal, un flujo redondeado y simétrico, un índice de velocidad Doppler menor a 0,25, una velocidad pico mayor o igual a 4 metros por segundo, y un área de orificio menor a 0,8, entre otros. Por otro lado, con respecto a la obstrucción de la válvula protésica mitral, son signos de obstrucción significativa, el tiempo de impresión mayor a 200, un índice de velocidad Doppler mayor a 2,5, una velocidad pico mayor a 2,5 metros por segundo, gradiente medio mayor a 10, un área del orificio menor a 1, entre otros datos. Este es un ecocardiograma transesofágico, un paciente portando una prótesis mecánica bidisco en posición mitral, en el cual se observa la correcta excursión de uno de los discos, el otro disco trabado y una imagen isocogénica que traba el otro disco. En estas fotos se puede observar cómo uno de los discos excursiona bien y el otro está trabado, y el claro aumento de los gradientes debido a esta obstrucción. Siempre que uno piensa en trombo, piensa en prótesis mecánica, pero no hay que perder de vista que puede encontrarse uno con trombosis de válvulas protésicas, como en este caso de esta prótesis biológica con marcada hiperecogenicidad, y además es cada vez más frecuente de ver trombos en pacientes portadores de prótesis biológicas de colocación percutánea. El tercer mecanismo de función protésica que hemos mencionado es la presencia de LIC. Las características que uno tiene que tener en mente para diferenciar el reflujo fisiológico del patológico son el tamaño, reflujo fisiológico es corto y estrecho, además en general es simétrico, no tiene aliasing y no es excéntrico. Por otro lado, el reflujo patológico en general es largo, ancho, asimétrico, con alta velocidad y mayor excentricidad. Para valorar el reflujo patológico en prótesis mitral tenemos que observar la convergencia del flujo regurgitante, el aumento de la velocidad de la onda E, el aumento del gradiente medio mayor a 5 a 7 milímetros de mercurio, un tiempo de impresión corto, menor a 100 milisegundos, una integral de velocidad de tiempo aumentada, hipertensión pulmonar explicada y la valoración de las venas pulmonares. Este es entonces el caso de una prótesis biológica en posición mitral con la clara imagen de un LIC. En la imagen de la izquierda se observa un eco transtorácico con una prótesis mecánica en posición mitral con un LIC significativo que luego fue confirmado por eco transesofágico. Nuevamente la imagen de el eco transesofágico constatando el LIC periprotésico. Esta imagen es para representar que siempre que contemos con la posibilidad de realizar un eco tridimensional, este va a ayudar a caracterizar mejor el LIC. Sobre todo en tamaño, localización y número de LICs.
El cuarto mecanismo de disfunción protésica es la endocarditis protésica. En la endocarditis protésica tenemos distintas circunstancias que pueden hacer disfuncionar la válvula, como en este caso, por ejemplo, una vegetación no obstructiva en contexto de una prótesis mecánica y posición bidisco que no impide la correcta apertura y exclusión de los discos. Por otro lado, y menos frecuentemente, podemos encontrarnos con vegetaciones obstructivas, como en este caso una prótesis biológica en posición aórtica con una gran vegetación que generaba una velocidad de 4 metros por segundo. Otra instancia en la que nos podemos encontrar con disfunción protésica en contexto de endocarditis es la presencia de abscesos, esa imagen anecoica, sin flujo en su interior. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos sugestivos de absceso periprotésico? La sepsis persistente a pesar de tratamiento antibiótico apropiado, la aparición o empeoramiento de síntomas de insuficiencia cardíaca y el desarrollo de bloqueo auriculoventricular de primer grado o bloqueo incompleto de rama derecha. Otra instancia con la que nos podemos encontrar en contexto de endocarditis es la presencia de esa imagen con flujo sistólico, expansión sistólica en su interior, pulsátil, que es el pseudoaneurisma, que se puede asociar, por supuesto, también al IC, como en este caso de esta prótesis biológica aórtica. Este es otro ejemplo en el cual se puede observar esa imagen que expande en sístole con flujo en su interior. Y esta es una vista también del transesofágico con zoom para valorar mejor esta estructura. Recordemos entonces siempre que cuando uno cuenta con el eco tridimensional es muy valioso el aporte de esta técnica. Otra instancia con la que nos podemos encontrar en contexto de endocarditis es la perforación de una valva. Recordemos que cuando se trata de una prótesis biológica, en general se afecta a las valvas que cursan con perforación o con vegetación asociada, y si es una prótesis mecánica, en general afecta lo que es el anillo, la sutura, y ahí se dan el pseudoaneurisma, la licencia y otros hallazgos de ese estilo. Otra instancia con la que uno puede encontrarse en contexto de endocarditis y dramática es esta, que es la licencia o valvular rocking, que el más del 40% de la circunferencia de la prótesis se encuentra libre, y realmente es una situación que amerita todas las alarmas porque es de urgencia para reaccionar. El último mecanismo de disfunción protésica es el mismatch prótesis-paciente. El mismo es cuando tenemos una prótesis estructuralmente normal, pero con una valoración hemodinámica consistente con un mayor grado de estenosis que el que puede ser esperado para ese tipo y tamaño valvular, entonces el área protésica es relativamente insuficiente para la superficie corporal del paciente. Todos sabemos que el mismatch se puede clasificar en leve, moderado y severo, y estos son los puntos de corte tanto para la válvula protésica aórtica como para la válvula mitral. Cuando uno piensa en mismatch prótesis paciente, tenemos que tener en mente diagnósticos diferenciales, como son estenosis intrínseca, estado alto gasto cardíaco y regurgitación protésica severa. En este algoritmo, para valorar la prótesis aórtica de oriente elevado, se toma en cuenta el coeficiente dimensional, el contorno de Jet y el tiempo de aceleración para llegar al diagnóstico o descartar el diagnóstico de mismatch. Entonces, y para terminar, la evaluación de la función de las válvulas protésicas es un desafío, ya que el mal funcionamiento de las mismas es impredecible pero no raro. En la práctica clínica, un enfoque global que integra varios parámetros de la morfología y la función de la válvula evaluada con eco 2D y 3D transtorácico transesofágico es clave para detectar y cuantificar la disfunción de la válvula cardíaca protésica apropiadamente, y el eco es una herramienta fundamental para la evaluación de las válvulas protésicas, pero no pueden requerirse otras técnicas para una exploración más detallada en ciertos casos. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por compartir esto con nosotros.